Ahora, voy a refrescarles un poquito el pasado. Si usted se está sumando, ya expliqué que hay dos cómputos de 430 años. El primer cómputo de 430 años está en Éxodo 12. El segundo cómputo de 430 años está en Ezequiel 4. El primer cómputo está en el Antiguo Testamento. El segundo cómputo está en el Nuevo Testamento. El primer cómputo fue con punto de partida con el llamamiento de Abraham. Y el punto final de los 430 años del Antiguo Testamento fue cuando Moisés recibió las 2 tablas de la ley, los 10 mandamientos, un mensaje en 10 mandamientos. Lo recibió. Ahora, ojo, estos 430 años de Ezequiel 4 empezaron con el llamamiento o el llamado de Martín Lutero en el año 1500. Ahí empieza. Entonces, si le sumamos a 1500 los 430 años, nos lleva hasta 1930. Entonces, si los 430 años de Ezequiel 4 empezaron en 1500 y termina en 1930, significa que desde 1500 hasta 1930 hay exactamente 430 años. Pero estos 430 años empezó con el llamamiento de Martín Lutero y concluyó con la entrega de un mensaje. Pero ministro, ¿por qué? ¿Cómo así? Porque en el tipo, los 430 años del Antiguo Testamento, de Éxodo 12, empezaron estos 430 años con el llamado de Abraham y terminaron los 430 años cuando Dios le entregó los 10 mandamientos a Moisés en el Sinaí, que básicamente fue un mensaje que Dios lo entregó. No matarás, no cometerás adulterio. Eso era un mensaje a través de los 10 mandamientos. Lo mismo ahora en los 430 años del Nuevo Testamento, registrado en Ezequiel 4, empezaron con el llamado de Martín Lutero en 1500 y estos 430 años terminaron en 1930. Significa que al finalizar los 430 años de nuestra época, que terminaron en 1930, en ese año de 1930 Dios entregó un mensaje. Ahora, ¿qué mensaje entregó? Y descubrimos el único mensaje que llegó en 1930. Se tiene que usted centrar. Voy a retroceder un año. Apunte ahí, por favor, a todos los que se están sumando. Somos cientos de almas vivas en esta transmisión. Gloria a Dios. Sume ahí, por favor. De hecho, va a ser una operación. En este caso, restar. A 1930, réstele un año, menos 1. Le va a llevar al año 1929. Para darle realce a esto, para que usted me vea el impacto de 1930, tiene que entender qué pasó un año previo. Entonces, reste. A 1930 menos 1 lo lleva a 1929. Ahora, ¿qué pasó bíblicamente? Ojo, bíblicamente y históricamente, ¿qué pasó en 1929? Le voy a mostrar qué pasó en el otro lado del mundo, en Europa, en 1929, para que entienda la importancia de 1930. Apunte ahí Apocalipsis, capítulo 13, el versículo 3. Dice así: una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. ¡Wow! Aquí está hablando que una cabeza fue herida de muerte. Primero fue herida de muerte la cabeza, pero esa misma cabeza herida de muerte dice que sanó su herida, fue sanada la herida. Entonces hay dos eventos con la cabeza. Fue herida y fue sanada. Si yo le muestro qué representa esa cabeza, vas a ver qué fue herida y qué fue sanada. Bueno, ahora apunte esta cita, por favor. Aquí entramos a lo buenísimo. Tiene que seguir moviendo este poderoso tema. Conflicto de los siglos, en la página 636, versión antigua. Y vi una de sus cabezas como si hubiera sido herida de muerte. Su herida mortal fue sanada. Aquí se citó Apocalipsis 13, versículo 3. Ahora miren la explicación. La herida mortal que le fue ocasionada se refiere a la caída del papado en 1798. ¡Wow, wow, wow, wow! Entonces, la herida de la cabeza fue cuando el papado cayó en 1798. ¿Qué significa entonces? Que la cabeza
representa a la Iglesia Católica, porque el papado es el líder máximo de la Iglesia Católica. Entonces, la cabeza herida de muerte es la Iglesia Católica, que recibió su herida a través del papado. En 1798 se vio esa señal que el papado había recibido el golpe de muerte. Entonces, si la cabeza es la Iglesia Católica, que recibió su herida de muerte a través del papado en 1798, que se vio la señal, significa que esa cabeza herida es la misma que fue sanada. Entonces, si en 1798 la Iglesia Católica fue herida, se le quitó el poder civil al papado. Cuando fue sanada, entonces cuando se le regresa el poder civil. Ahora, revisemos la historia, ahora en la era de la tecnología, y encontramos que en Europa, en Italia, se le da poder civil al papado en 1929. ¡Guau! ¡Guau! Y otra vez, ¡guau! Vamos a repasar. La cabeza herida de Apocalipsis 13, verso 3, es la Iglesia Católica, representada por el papado. La cabeza herida se recibió el golpe y se vio que había recibido esa herida de muerte en 1798. Ok, ahí se vio. Pero luego pasaron años, esa herida, como ya no la siguieron molestando, sanó. Los protestantes se callaron, se acobardaron y guardaron silencio. Entonces la herida sanó. Desde 1798 hasta 1929, en ese 1929, Mussolini, el dictador italiano, Mussolini, repito, Mussolini, dictador italiano, casi similar a Hitler. Mussolini, dictador italiano, tenía poder civil, le dio poder civil al papado. En 1929 surgió el famoso Vaticano. El presidente, el líder máximo civil y religioso del Vaticano es el papado. ¿Cuándo se le dio poder civil al papado? En 1929. ¿Cuándo se le quitó el poder civil al papado? En 1798. ¿Quién se lo quitó? El general Berthier, francés. Un francés en 1798 le quitó el poder civil al papa y lo metió a la cárcel, y un poder civil, dictador Mussolini, le da poder civil al papado en 1929. Entonces, si la herida se vio porque se le quitó el poder civil al papado, significa que la cabeza fue sanada cuando se le dio poder civil nuevamente al papado. ¿Y cuándo se le dio? Se le dio en 1929. En resumen, Apocalipsis 13, versículo 3, la cabeza que fue sanada se cumplió al pie de la letra en 1929, cuando Mussolini le da el poder civil al papado y surge lo que hoy conocemos como el Vaticano. Desde 1929, la cabeza que un día estuvo herida está sanada. Y por eso es de que la cabeza, la Iglesia Católica, representada por el papado, llegó a Estados Unidos en el 2015. Descarga, descarga, descarga nuestra aplicación de radio, de radio, de Radio Reino. Descarga, descarga, descarga nuestra aplicación de radio, de radio, de Radio Reino. Entonces, desde 1929, el papado fue sanado, la Iglesia Católica se recuperó el poder civil, 1929. Pero en ese mismo año de 1929, la Iglesia Adventista fue reprendida a través de la escuela sabática, a través de la cartilla de escuela sabática. La Iglesia Adventista fue reprendida. Dios le mandó un mensaje. En ese año de 1929 se estaba estudiando Isaías, el profeta del Evangelio. ¿Saben qué capítulos? Isaías 54 al 66. En 1929 se estudió eso para reprender a la iglesia. Ahora observen, al momento de grabación, sábado, al momento de la grabación,
en el primer trimestre del 2021, a nivel mundial la Iglesia Adventista está estudiando Isaías, consolaos pueblo mío, todo el libro de Isaías, pero al momento de la grabación, justo se va a iniciar a estudiar Isaías 54 hasta el 66. ¿Puede ser casualidad mi transmisión? No. Entré en el momento adecuado. Estuve fuera del aire mucho tiempo, es cierto, pero no estuve descansando ni de vacaciones. Estuve trabajando en obra misionera intensiva en otros ángulos, pero estoy nuevamente con ustedes de regreso. Estoy de regreso en el nombre de Jesús, pero no en cualquier tiempo, porque los tiempos de Dios son perfectos. A nivel mundial, hoy voy a decir la fecha. Sábado 6 de marzo del 2021, a nivel mundial, se inicia a estudiar Isaías 54 hasta Isaías 58. Justo como se inició en 1929 a estudiar el primer trimestre, desde Isaías 54 hasta Isaías 66. Casualidad no, perfección. Dios me está guiando. Dios lo está guiando a usted a la verdad presente. Hermana y hermano, hoy el papado ha sido sanado. En la Iglesia Católica sanó su herida en 1929, tiene el poder civil. El Papa hoy, al momento, está en Irak, en el Medio Oriente. Lo recibió el presidente de Irak con honores, como un presidente, porque tiene poder civil. Vivimos en ese año de 1929, la iglesia dejó de protestar. La iglesia adventista, no digamos los bautistas, metodistas, presbiterianos. No, dejemos a un lado ahí. Dejemos a un lado a ellos. La iglesia adventista del séptimo día dejó de protestar. Por eso en 1929 se le regresó el poder civil al papado, a la iglesia católica. Porque dejamos de protestar y por ser cobardes. Hoy la cabeza herida fue sanada. Desde 1929. ¿Tiene poder civil? Sí, tiene poder civil. Pero como Dios vio que la iglesia bajó las normas, entonces en 1929, enero, febrero, marzo de 1929, en el mismo trimestre de 1929, que en Europa estaba surgiendo el papado con poder civil, en ese mismo trimestre de 1929, Dios le habló a la iglesia adventista a través de la cartilla de escuela sabática a nivel mundial y se estudió Isaías 59. ¿Y qué dice Isaías 59:20? El Redentor vendrá a Sión. Pero ¿qué dice Isaías 59:17? El Señor se vistió de vestiduras de venganza. En otras palabras, Dios nos advirtió: por ustedes, pueblo que dejaron de protestar, por ustedes, iglesia adventista del séptimo día, porque no protestaron, la cabeza que un día estuvo herida ha sanado. Pero como Dios previó todo, les advirtió en ese mismo mes que recibió poder civil el papado en el Vaticano en 1929, en esa misma semana, Dios le advirtió a través de Isaías 59 que el Señor se va a vestir de vestiduras de venganza, va a haber sangre, se va a vestir de vestiduras de venganza y luego vendrá Sion. Isaías 59:20. Para, si quiere un orden, Isaías 59:17, el Señor se viste de venganza. Isaías 59:20, el Redentor vendrá a Sión. Se advirtió que Cristo va a venir a Sión. Ministro, ¿y qué es Sión? Isaías 51:16 dice, Isaías 51:16, Sión, pueblo mío eres tú. Entonces, Isaías 59:20, el Redentor vendrá a Sión, significa que Cristo vendrá a Sión, que es la iglesia. Pero cuando va a venir Cristo a la iglesia a arreglar cuentas porque dejamos de protestar contra el papado, contra los errores, y en lugar de predicar la verdad que es los tres ángeles de Apocalipsis 14, en lugar de predicar el mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis 18:1, en lugar de predicar este cuádruple mensaje, hemos regresado y hemos retrocedido como el pentecostal. Jesús te ama.
Jesús te perdona. Ya lo sabemos. Pasemos a otra página. Por el tanto que nos han predicado que Jesús nos ama, hemos estado de pecado en pecado. De pecado en pecado. ¿Cómo Jesús te ama? Jesús te perdona. Entonces sigamos en pecado. Eres la cosa más linda y allá estuvo. No es nuestro mensaje. Nuestro mensaje es: la hora de juicio ha llegado. Quisiera yo ver a los pastores famosos predicando el verdadero mensaje. Dejarían de ser famosos. Pero aquí, un muchachito, un jovencito, un don nadie, que es su servidor, predicando la real verdad presente, la verdad impopular. No me importa perder seguidores, no me importa menos like. Lo que me importa es que llegue el mensaje. Y tiene que llegar a usted, entienda que yo tengo una misión. Cuando le digo compartan, no es porque me comparta a mí, es por lo que yo enseño, que es Biblia y espíritu de profecía. Que los grandes hombres de renombre y famosos no lo hacen. Entonces un mocosito como yo, un muchachito delante de estos famosos, un desconocido en la iglesia adventista, está haciendo la tarea que ellos deberían de hacer. Pero no lo puedo hacer solo. Si ustedes se suman conmigo como lo ha hecho, lo lograremos. Solo no voy a poder. Pero juntos los laicos, las hermanas y los hermanos, juntos, y con el soplo del Espíritu que el Señor puede darnos, lo lograremos. Antes de Ezequiel 9, antes del juicio de los vivos. El testimonio de Jesús, que es 100% bíblico, consta de 22 lecciones. Daniel, el perfecto arte profético, donde su servidor explica capítulo por capítulo de dicho libro profético. Apocalipsis, el perfecto arte profético. El autor, su servidor, ministro Enoc Martín, donde explico capítulo por capítulo del libro de Apocalipsis. Puede comunicarse con nosotros para recibir el combo completo y para recibir inclusive paquetes de libros para su entrenamiento. Puede contactarse directamente al número personal de WhatsApp de su servidor, el signo más, el 502 42 29 77 86.